Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 15. Estaremos semana a semana tratando temas con la compañía de Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Y excelente. Además nos acompaña Pablo Ibáñez, alias el Galáctico. Tengo apodo yo, guarda. ¿Cuál? ¿Para mí? No, tengo apodo ¿En general? oficial, Ah, histórico. ¿Cuál es? Después te lo voy a decir. Sobre el final, bien. El tema del día de hoy son los desafíos que se le presenta a la flamante administración de Alberto Fernández en la primera semana. Primero, la restitución parcial de lo que se llaman los derechos a la exportación, que se presentan mediáticamente como retenciones al campo, y no solo al campo. También la reforma presentada en la Asamblea Legislativa a la Agencia Federal de Inteligencia, la ex CIDE, la ex Secretaría de Inteligencia, hoy AFI, y también la reforma planificada, ni más ni menos, que a la justicia, en particular a la justicia federal y más en particular aún a un lugar emplazado geográficamente en la avenida Comodoro Pi, en los tribunales federales de Retiro. Los tres desafíos, retenciones, AFI, justicia. Todo eso sazonado con la primera movilización en contra del gobierno de Alberto Fernández. 18 de diciembre, convocatoria, primero por las redes, sin ningún tipo de reivindicación por ahora de tipo partidaria, tampoco con ningún tipo de liderazgo político, al estilo de los primeros cacerolazos, allá por el año 2012. O el año 2013, casi la precuela de la formación y de la coalición ahora opositora, antes gobernistas, Cambiemos, que se armó de abajo hacia arriba de los cacerolazos. Primer cacerolazo en contra del gobierno de Alberto Fernández, la convocatoria para el 18 de diciembre y ya está presentado los desafíos, retenciones, reforma de la inteligencia y de la justicia federal. Pablo. Te marco tres ejes temporales. Lo de retenciones se conoció finalmente una de las primeras medidas. Por ejemplo, de acá 63, y entonces lo que hicimos nosotros fue solamente actualizar ese valor fijo que representaba una cotización que no refleja lo que es hoy. Además de la emergencia ocupacional, de la doble indemnización por 180 días. Dos medidas que estaban de alguna manera ya en el menú de lo que todo indicaba que iba a ocurrir. AFI, si no ocurre nada raro, hoy o en estas horas o en esta semana se va a conocer por lo menos la orden de intervención sobre la Agencia de Inteligencia. Y el tercer paso, que creo que es lo que va a demandar más tiempo en lo temporal, va a ser justamente la justicia. Me parecía que había que hilar los tres temas. Con la primera protesta habrá que ver el volumen de la misma, porque tiene que ver con una especie de definición de Alberto Fernández de cuáles son los ejes y algo que hablamos en algún momento. ¿Cuántos frentes de conflicto y en qué momento decide un presidente naciente que está construyendo su identidad política, su conducción política, con una vicepresidenta muy fuerte, con un partido en principio unificado, recordando que el tema retenciones fue lo que produjo en el 2008 la gran fractura dentro del peronismo? En aquel momento recordarán varias provincias, varios gobernadores que venían formando parte de la alianza del gobierno. Y de la propia alianza en aquel momento gobernante con Julio Cobo. Bueno, claro. Pero digo, en el peronismo en el sentido básicamente de... Ahí empieza, por ejemplo, Reutemann, la fractura Solá, con Córdoba. Claro. Que todavía no se recompuso y que marcó de alguna manera en la última elección un 61% de los votos que colectó Mauricio Macri en ese territorio, y haciendo una digresión, una relación particular con Schiaretti que está muy fría, que hay muchos reproches cruzados, que hay un clima raro porque consideraron tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, los dos tuvieron en algún momento una conversación respecto al tema Córdoba, que de alguna manera Schiaretti jugó excesivamente a favor de Mauricio Macri. Había un número que le dieron. Dicen que Schiaretti repartió 700.000 boletas cortadas de Mauricio Macri
y 100.000 de la fórmula Fernández Fernández. La explicación podría ser lógica de que la demanda de votos de Mauricio Macri era mayor a la demanda de Fernández, pero la comprensión era que el ciclo histórico venía que justamente todo indicaba o todo señalaba con amplísimo margen que iba a ganar el peronismo, entonces que no se entendió de alguna manera esa decisión. Va a ser una relación para seguirla dentro de el menú de temas difíciles que tiene por delante el gobierno naciente. Córdoba va a ser un tema particular porque además viene con un tema muy pesado, 2.000 millones de dólares de deuda que tomó, tiene a fin de año que empezar a cancelar, a fin de año próximo tiene que empezar a cancelar pagos importantes, y tiene un déficit de caja previsional muy alto que 2018-2019 redondea más o menos los 9.000 y calculan que el próximo año sería 12.000 lo que le corresponde según este acuerdo que debería cubrirle la nación. Digo, es un tema difícil y en una relación política que todavía no se terminó de recomponer. Haciendo esa digresión, pero tiene que ver con el tema del campo. Tiene que ver con lo que se empezó a generar, con las reacciones y con esto que de alguna manera charlamos al principio, antes de empezar con el podcast. Da la impresión que Alberto Fernández empezó a moverse dentro del escenario de divisiones y rechazos y acompañamientos que le terminó de definir el resultado electoral del 27 de octubre. Digamos, si de alguna manera las retenciones estaba preanunciado que así iba a ocurrir, si vos te guías por el mapa electoral del 27 de octubre, esa franja vos seguís Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, interior de la provincia de Buenos Aires, que pueden ser los sectores más afectados en lo que tiene que ver con retenciones convencionales. Ya el 27 de octubre, de alguna manera, en su voto, había anticipado que se venía una medida de este tipo, o que por lo menos Alberto Fernández no aparecía como una figura de su simpatía. Y completo esa mirada, que es un poco más de revisar lo que se analizó en su momento y dónde estamos parados hoy, que quizá cuando Alberto Fernández decidió la campaña del 27 de octubre, y hemos repasado críticamente que no... Una vez que ganó las PASO. Que ganó la PASO con 15 de diferencia, termina ganando en octubre con 8 de diferencia, y suponíamos o entendíamos o analizábamos que había habido cierta dejadez, cierto desorden, y el argumento que tenía en ese momento Alberto Fernández que decía, mi voto son estos, mi sector político que me acompaña es esto, si tengo que salir a buscar más, voy a poner en conflicto, voy a tener que decir cosas que no quiero decir o que en todo caso no podré llevar a cabo. Quizá en ese mismo momento Alberto Fernández sabía que era lo que se iba a enfrentar a partir del día 2 de asumir la presidencia, con las medidas justamente que iba a tener que tomar. Después, elementos para leer, tiene que ver con las retenciones, algunos argumentos, naturalmente el tema de este sentido que viene planteando en las reuniones que ha tenido en Casa Rosada y en Olivos sobre lo que dice que es el manual del perfecto liberal. El campo quiere que el Estado Nacional no tenga déficit fiscal, pero a su vez no quiere pagar impuestos. Entonces hay como un dilema que lo viene planteando. También es una forma de criticar al gobierno de Mauricio Macri, que por ejemplo redujo los aportes patronales con la hipótesis de que eso iba a facilitar la generación de empleo. A lo largo de 2019, Alfredo me corregirá, hasta ahora 140.000 empleos, 141.000 empleos de pérdida. Se perdieron. Y además con un factor adicional que está planteado hoy, porque va a tener que generar una reacción, con un desfinanciamiento del PAMI y organismos que tienen que ver justamente con el funcionamiento de esa naturaleza. Me parece que ahí hay que empezar a leer los movimientos, las alianzas, la consolidación de las alianzas. Esta semana, por ejemplo, hay un guiño hablando de las provincias para dar marcha atrás con aquel paquete de medidas que anunció Mauricio Macri después de las elecciones PASO, que tenía un costo fiscal, sí, un paquete fiscal. 65.000 millones de pesos fue el cálculo que hizo en ese momento el CFI para las provincias, que era baja del IVA y baja de ganancias. Ingresos brutos. E ingresos brutos también estaba ahí. Sí, pero esta medida de las campañas, las medidas de la baja del IVA para algunos productos, sí. Y también va a haber un gesto también de financiamiento con las provincias, porque evidentemente
dentro de las dificultades de números que presenta el gobierno nacional, esto tarde o temprano va a derramar justamente a la situación de las provincias. Un dato para agregar: el otro día en una charla Santiago Cafiero decía que no tenían todavía claro cuál era el déficit, cuál iba a ser el déficit del cierre del año, que había arrancado con una hipótesis de 0,5, que ya estaban previendo que había pasado el 1, los números que habían visto, y que no tenían todavía un techo para calcular cuál podía ser el déficit nacional a lo largo de este año, teniendo en cuenta que también hay lo que él definió como un estrecho camino en cuanto a la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria para ir cubriendo algunos márgenes. Bueno, otro de los temas ahí que anda dando vuelta es el tema de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Se supone que, bueno, ya lo anunció. Primero, es raro cómo lo presentó Alberto Fernández, porque dijo que lo iba a intervenir cuando se supone que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, ¿no? No necesita a priori intervenir, sería como intervenir un ministerio, o intervenir una secretaría. Lo podría hacer de modo directo. Creo que eso formó parte más que de una retórica, sí, o de una narrativa. Creo que la intervención tiene que ver con una especie de decir, por ahí es simbólico, de poner un interventor que va decidido a reformar, a decir, vengo a hacer una auditoría, a mirar cómo está todo, vengo en este concepto, no vengo como un director convencional de la AFI, sino vengo como un interventor, hace esto como paso previo a avanzar con una reforma. A veces uno no termina de entender cuáles son los tiempos, porque la misma reforma de la AFI, cuál será la necesidad de una ley respecto a la reforma. Hay una variable que estaba circulando, era de avanzar a una especie de Consejo de Seguridad e Inteligencia que también vincule a la AFI con el Ministerio de Defensa, con la Inteligencia de Defensa y también con lo que tiene que ver con Seguridad Ciudadana, con lo que es el Ministerio de Seguridad. Pero eso también viene muy guardado. Hay versiones del nombre, lo único que circuló del nombre que dice que... El nombre que más circula de todos es el de Gustavo Vélez. Gustavo, ¿no? Vélez, ¿cómo? Gustavo Vélez, que ya ha participado de 2 poderes ejecutivos. Ha participado de 2 experiencias de gobierno. Una fue, primero, era el hombre que le redactaba los discursos. A Carlos Menem. Y terminó siendo funcionario. Conoció, dicho sea de paso, esto es una anécdota menor, pero conoció a Carlos Menem siendo cronista de la revista El Gráfico. Ni más ni menos. ¿Periodista deportivo? Periodista deportivo, comenzó como periodista deportivo, lo conoce a Carlos Menem, a partir de ahí se produce el acercamiento y terminó siendo un escriba de sus discursos y terminó siendo uno de los ministros del Interior, si no me equivoco, sucediendo o a Mera Figueroa o a José Luis Manzano, no recuerdo exactamente. Sí, recuerdo que abandonó el gobierno diciendo lo de los zapatitos, sí. Entré con zapatos blancos en un lodazal, ¿no? Y después se terminó yendo también de otro gobierno. El de Néstor Kirchner. Donde había entrado justamente vía Alberto Fernández como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ministro de Justicia y Derechos Humanos. También se va con, no sé si la figura adecuada es un portazo, ¿no? Pero se va denunciando ni más ni menos que al jefe de la contrainteligencia. Sí, sería paradójico que justamente sea el encargado de ir a hacer la reforma de los servicios de inteligencia. Pareciera ser que es uno de los nombres que es circula. Uno de los nombres. A mí no me termina de quedar claro si efectivamente va a ser Vélez. Una definición que andaba circulando era que Alberto Fernández decía que necesitaba un kamikaze para ir a hacer la reforma de la AFI, por lo que eso significa, por los riesgos que supone, por los riesgos personales, Nobleza familiares obliga, y demás. Pocos gobiernos se han animado a abrir la puerta, ¿no? ¿Viste esas puertas que están en el piso? Y bajar al sótano, que significa los servicios de inteligencia. Estoy recordando quizás el gobierno de Alfonsín, casi. Al comienzo, ¿no? Al comienzo hacerlo. Lo quiso hacer. ¿Qué tenían? ¿Quién era el que le había aparecido? Guglielminetti, que empezó siendo un hombre en la inteligencia, terminó siendo la custodia en aquel momento de Alfonsín. Y ahí se acuñó aquella expresión que vale la pena porque quizás se vuelva a aplicar ahora en el presente o en el futuro inmediato. Mano de obra desocupada, que es la expresión que acuñó en aquel momento Antonio Trócoli, el ministro del Interior de Raúl Alfonsín, cuando empezaron a darle de baja a los miembros del servicio de inteligencia. Y después los últimos 2 años de Cristina, ¿no? Sí. Y así le fue.
Y así le fue, ¿no? Porque también es cierto que su ruptura con el sector hegemónico de los servicios de inteligencia, a Cristina le costó, el así le fue, le costó caro, ¿no? Sí. Claro Ni más que ni sí. menos en el último tramo de su mandato. Bueno, hemos concluido entonces desafíos que se le presentan a Alberto Fernández en el primer tramo de su gobierno. Podemos concluir ya que ya tiene su primera manifestación en contra. Me animaría a decir la segunda. La primera fue la del 7D antes de asumir. Esta es la segunda, 11 días después. 11 días después, 18 de diciembre, cacerolazo en contra de Alberto Me imagino Fernández. que como ocurre con estas cosas, naturalmente va a estar el planteo del campo. Está pendiente a ver, hoy lunes por lo menos está pendiente cuál va a ser la fecha de la convocatoria para reunirse con la mesa de enlace, la UIA y los gremios. Pero entran a aparecer, como suele ocurrir en ese tipo de manifestaciones, se mezcla muchas cuestiones, porque seguramente va a haber un sector que va a reprochar, como viene reprochando, la presencia de Evo Morales, por ejemplo. Digo, el menú de los cacerolazos suele ser muy variado, y ahí me parece que también va a ser una prueba de fuego en varios aspectos. ¿Cómo se comporta la dirigencia opositora? ¿Cuál es la primera reacción del gobierno en caso que la movilización o el cacerolazo tenga algún nivel de ruido? ¿Sí? Cuando decís dirigencia opositora, creo que está la orgánica y la inorgánica. Vamos a La orgánica, sabemos que me parece que no está en condiciones de manifestarse públicamente, no la vemos hablar ¿Qué puede ser? y Macri, los Rodríguez Larreta, Está Vidal. descansando Macri. Por eso, descansa y además como que no tienen... Va a escribir un libro. ¿Va a escribir un libro, Macri? Eso dice. ¿Eso sí? Eso La dice. pelota. ¿Lo escribirá él? No, claro, bueno. No empecemos con la joda. No, este no es un programa humorístico. Está muy... ¿Qué vamos a hacer? Si sabe escribir, Claro, si sabe agarrar una virome, sí. sujeto, predicado, no es humor, sigamos. Está muy bien. Una virome. Cuando me refiero a la inorgánica, me refiero a quizás está claro. a los medios, Bueno. a las patronales agrarias. O a los periféricos también, o a la militancia periférica, y dependerá del ambiente. Y digo, para mí el tercer actor es cómo empieza a procesar el primer tiempo. Se ha hablado mucho de que los presidentes cada vez tienen periodos de gracia más cortos. Más cortos. ¿Sí? Sí. Macri tuvo un periodo de gracia de 4 años, en algunos aspectos. ¿Sí? Digo, en cuanto al tratamiento, al cuidado, se le perdonaron muchísimas cosas durante mucho tiempo. Para mí son como mediciones de ver cómo es la repercusión, cómo se lo presenta, cómo se lo cubre, qué dimensión tienen, porque va a ser una semana, 8 días de la asunción de Alberto Fernández cuando esté la primera movilización. No, simplemente como una observación. Sí. No le tiene que dar pelota. No, Digamos, si pensás, el Yo no gobierno, digamos, porque es patético. Interesante. ¿Para qué estar pendiente de eso, no? Pero porque sabe que va a tener oposición, digamos, o sea, Bueno, pero- que por eso existió ese 40% de los votos. Pero bueno, Digamos, pero- ¿te imaginas si a la semana de gobierno tratando de recuperar algo de las funciones del Estado? Te dice, recuperar algo de las funciones del Estado. Ni te hablo del sendero de crecimiento, de empezar a recuperar bienestar general, de las funciones del Estado, de lo que han destruido. Le vas a empezar a dar bola a un cacerolazo que sale de las redes cuando la oposición política está muy debilitada. Fíjate ¿Sabes? que estuvieron Bueno, reunidos con los tres gobernadores. los ¿Cuál es? gobernadores radicales. ¿Cuál es? Los ¿Cuál radica- es? Pará. Se reunió también y ya acordó con La Baña. Bueno, ya está, digamos. Me parece que no va a tener nunca. Hay una fantasía, digamos, que yo creo que la tuvo en un momento el kirchnerismo, que la tuvo el macrismo, y que por ahí algunos hoy, dentro, no de Alberto Fernández, pero que, digamos, hoy serían oficialistas o cercanos, piensan que tienen que tener unanimidad. No existe. Además, las sociedades están divididas. Están partidas no solamente en Argentina. Recorre Latinoamérica, recorre Europa, en Estados Unidos. Bueno, ¿Sabés cuál es el hace planteo? gobierno. ¿Sabés cuál es el planteo? ¿Sí? Que Dale. esta semana, en estas horas, debe estar llegando la ley de emergencia. El gobierno tiene
en diputados, Gana. sumando aliados, 130 y pico como mucho. Si tiene que hacerlo con tratamiento express, que va a necesitar 2/3, necesariamente, digo, también no es lo mismo una oposición, que hay un sector de la oposición formal, como dice Daniel. Hay una oposición formal que no es lo mismo plantarse con algunas cuestiones, con una movilización de cierto volumen, y también me refiero a la gestualidad, cómo se procesa eso, incluso cómo procesa, en esto que vos decís, cómo procesa el gobierno la eventualidad de la semana haber tenido una movilización y la repercusión y cómo se replica en todo caso eso. Esperaremos al 18 de está concluyendo el capítulo número 15 de Truco Gallo. En la realización estuvo Simón Villarrubia. En la coordinación estuvo Patricio Pato da Torre. Gracias, Pato querido. En el diseño gráfico, Andrés Rotz, Luca Araos y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. En Brasil con Z. En la producción comercial, Pablo López. Hacemos Truco Gallo. Alfredo Cuchu Zayat. Pablo Galáctico y Ibáñez, ¿tiene algún apodo que quiere agregar? ¿El suyo? ¿Quiere desclasificar? Toto. Toto, bueno, ese lo conocen todos. Toto Ibáñez, claro. Bueno, ¿qué querés? Y Daniel, el flaco Tonietti. Bueno, nos volvemos a ver dentro de unos minutos con otro capítulo de Truco Gallo.